Él es el solucionador de dificultades. ¿Verdad que esto es más fácil para nosotros? ¿Verdad que sí? Tenemos una dificultad y si logramos solucionarla nosotros, chau Dios, Adiós, adiós. Pero si no logramos, seguramente vamos a usar mucho tiempo para orar. Todo el tiempo que no usamos antes para cosas que, bueno, nos parecían que eran fáciles de solucionar, pero teníamos que consultar a Dios también. O no valoramos los bienes que Dios nos ha dado espirituales. En el Salmo 54, versículo 7, Él es el que soluciona dificultades porque Él me ha librado de toda angustia. El salmista fue en la angustia a Dios y encontró a Dios. Lo encontró. Y los contextos ahora no nos ayudan mucho porque serían muy particulares. Pero cualquier contexto de nuestra vida. Cuando hemos pasado por tiempos difíciles, ¿quién fue el que nos libró de la angustia? Y así que la pregunta es, ¿por qué no volvemos al Dios de la angustia? ¿Por qué no volvemos a Él? Hay tiempos difíciles, pero Dios dice para el Hijo de Dios que sus pensamientos son de paz para el Hijo de Dios. El Salmo 55 es un salmo muy emotivo, sin duda. Escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí, terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar. Tiempos de angustia. Tiempo en que las cosas no funcionan como queremos. El pecado ha entrado en la vida, enemigos se han levantado contra el Hijo de Dios. Cosas que ocurren, familiares o lo que fuera, llenan el corazón de sentimientos que nos pueden hacer olvidar del Dios Todopoderoso. Pero Dios dice, los salmos, la Biblia nos enseña que Él es el que nos quita de la angustia. Él nos libra. Él es el Dios precioso, pero no lo hará hasta que no vayamos a Él en la condición que Él quiere, para adorarle y para pedirle. Versículos aquí mismo, 16. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Qué bueno que es Dios. Qué bueno que es Dios. Acudimos a Él en ese tiempo difícil. Y el salmista dice, esto es lo que voy a hacer. Esto es lo que voy a hacer. Clamaré a Dios. Hablaré con Él. Me gustaría huir, escapar de la situación que estoy viviendo. Pero clamaré a mi Dios. Porque si a Él no clamara, entonces no tendría solución. Y lo haré en la mañana, en la tarde, en la noche, al mediodía, clamaré a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el solucionador de dificultades. Él es. Mi padre era relojero, entre muchas cosas. Y me gustaba a veces ponerme al lado de él y ver cómo trabajaba los relojes, ¿no? Tenía herramientas, parecían muy chiquitas, ahora debe ser muy distinto todo. Eran relojes a cuerda, ¿sí? Así que lo agarraba con una pincita y los metía en un líquido, lo lavaba bien las piecitas, las volvía a poner al lado. Bueno, todo eso. Era muy, muy, muy meticuloso todo. Y bueno, y armaba por lo menos parte de un reloj, no sé si todo. ¿Sí? Bien, alguien que necesita un arreglo de un reloj va a ir a un relojero. El que necesita arreglar asuntos del alma va a ir a Dios.
y va a clamar a Dios, porque solo Él es el que soluciona las dificultades. En Él encontramos la gracia de Dios. En Él encontramos el socorro. En Hebreos capítulo 4, 14 al 16. Hebreos 4, 14 al 16. Y esto es oración pura, porque tenemos a alguien que media entre Dios y nosotros. Es Jesús el que nos recibe. Por tanto, teniendo un gran sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Saben cuánta esperanza hay en esto? ¿Podemos imaginar? ¿Cuánta esperanza hay en alguien que está angustiado, que no puede solucionar la dificultad y va hacia ese lugar donde está Cristo Jesús, único mediador entre Dios y los hombres, que no es como nosotros. No es como nosotros. Que de pronto decimos, mira, tengo un dolor de cabeza, pero yo no entiendo tu dolor de cabeza, así que tómate una aspirina. Y te duele algo, tenés algo para solucionar. No lo entiendo todo, pero bueno, hacé tal o cual cosa, capaz que te sale bien. No, dice acá que Jesús nos entiende perfectamente. Nadie lo hará como Él. Nadie lo hará. Pero Él entiende. ¿Por qué? Porque pasó todo lo que en principio tenemos nosotros como cosas a superar en esta vida. Todo. Sin excepción. ¿Y qué dice la Escritura? Sin pecado. Y es por eso que nos entiende. Porque Él vivió en la carne. Porque Él sabe lo que hace el mundo. Porque Él sabe lo que es tener enemigos. Él sabe lo que es la burla. Él sabe lo que es el dolor. Él sabe lo que es la muerte. Así que, si vamos a Él, no va a ser el que te va a dar solo aspirina. Va a profundizar en tu alma, tiernamente, para que logres salir de esa dificultad, con su gracia. Confianza en Él, fe en Él, porque el trono de la gracia está dispuesto para todo el pueblo de Dios. Para hallar dos cosas, gracia y oportuno socorro. El favor de Dios que no merecemos, que no deberíamos tener, deberíamos ser fulminados cada vez que pecamos o cada vez que ofendemos a Dios. Pero Él tiene su gracia y Él tiene misericordia para darnos su socorro. Lo precisamos. Pero la única forma de llegar allí es orando. Es la única forma. No existe otra. Y si tú has abandonado la oración, tú tienes problemas. Y no los vas a resolver. Porque Dios es el que resuelve las dificultades. Gracias a Dios. Gracias a Dios. La gracia de Dios, la oración en la gracia de Dios, hace que no satisfagamos los deseos de la carne. En Efesios capítulo 2. ¿Y cuál es la razón, hermanos? Es que estamos presentándonos delante de Dios. Ese es el asunto, ese es el misterio. Nos presentamos delante de Dios. Y cuando el Hijo de Dios ora al Padre en cualquier dificultad, va a encontrar solución. Algunas serán para salir rápidamente del lugar, abandonar el lugar. Otras serán para abandonar lo que hay dentro de sí. Otras serán para compartir con alguien que le entienda un cachito las dificultades que tiene. Y entonces,
acercarse a Dios para encontrar gracia y oportuno socorro, para vencer el pecado. Les dije, Efesios 2:2. Bien. Bueno, 1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No había posibilidad alguna de vida en nosotros. No había posibilidad de salvación, pero Él nos dio vida. ¿Para qué? En los cuales, habla de pecados y delitos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué le está diciendo al presente de la iglesia de Éfeso? Ustedes anduvieron así, pero ahora no deben andar así. ¿Por qué? Porque hay dispuesta para el pueblo de Dios gracia y oportuno socorro. ¿Dónde lo conseguimos? En el trono de la gracia donde está sentado el Señor Jesucristo. ¿Cómo llegamos a Él? En completa humillación, hablando con Él, orando a nuestro Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Pero gracias a Dios, ese acercarnos a Dios es para hallar el perdón, cuando la misericordia y la gracia de Dios se hacen efectiva en una persona que se acerca a Él. Entonces, habrá perdón, si hay pecado, habrá solución del mal, si no es un asunto pecaminoso. Encontrarás el respaldo de Dios y tendrás que vivir todavía esa prueba que estás viviendo. Encontrarás a Dios de tu lado. Pero ora a Dios. Ora a Dios. De aquí en adelante cualquiera de nosotros podríamos comenzarnos a decir unos a otros. Así que tenés problema, no me vengas con ese cuentito y no me vengas con ese cuentito otra vez. Porque tus problemas tienen solución en la presencia de Cristo. ¿Podríamos decir amén? Capaz que sí, ¿no? Hay solución delante de Jesús. Él es el bendito solucionador de las dificultades. Acercándonos a Dios, algo que no podemos olvidar es el agradecimiento a Dios por los hermanos, por la iglesia. ¿Sabe lo que sería un pastor sin gente? No sería un pastor. Si un pastor no tuviera ovejas, no sería pastor, ¿verdad? Así que no podría reunir un rebaño. Y ese rebaño no podría tener una vida feliz dentro de la iglesia si esos hermanos no encuentran un buen compañerismo. Y no podría haber un agradecimiento por los hermanos si esto no ocurre. Pero el Hijo de Dios tiene una responsabilidad: dar gracias a Dios por los hermanos. Y esto lo va a hacer delante del Señor. Filipenses 1, versículo 3. Casi cada encabezamiento de carta hay agradecimiento de los escritores a Dios por los hermanos. Efesios 1:3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Doy gracias a Dios. ¿Das gracias tú a Dios por tus hermanos? Si esto no es así, hay una falta en tu oración. Y si hay una falta en la oración, no vas a agradecer por nadie. Ahora bien, no todos somos fáciles. Acá, dentro de este pequeño grupo, hay personas que tienen todos los caracteres comprobables. Así que alguien se retiene más, el otro es más abierto, el otro es más ¿cómo? Chusco, ¿no? Chusco. Chusco. Chúcaro. Chúcaro. El otro es más chúcaro, ¿eh? Bueno, ahí podríamos decir. El otro siempre está serio. Hay uno que está siempre con una sonrisa. Y no importa a veces lo que pasa por dentro. Bien. Si tú consideras dentro de este grupo a alguien como tu enemigo, ¿oras por él? ¿Oras por esa persona? Porque la Escritura, cuando escribe a los filipenses, cuando escribe a los corintios,
Había gente de todo tipo ahí. ¿No serás tú el malo de la película? El que solamente quieres echarte para atrás en una iglesia y vivir como el rey, como que eres el centro de toda la atención. ¿Será eso? Sí, pero mira que aquel sigue siendo chúcaro, sigue siendo serio, sigue siendo poco amable. Todo eso ocurre. Pero ¿no tendré un problema yo también? Casi cada encabezamiento de las cartas, Pablo agradece a Dios por los hermanos a quienes les escribe. No todos eran buenos. Algunos eran tan malos, que estaban en contra de Pablo, de su apostolado. Pero estaban dentro de esa congregación. Así que debemos aprender, cuando nos acercamos a Dios, a agradecer por nuestros hermanos. Vamos a leer uno más, por lo menos, para que tengamos una visión un poquito más. ¿No? Pero ustedes leen los encabezamientos, casi todos van a ser así. Colosenses 1:3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Las iglesias tenían dificultades. La iglesia en Colosas tenía algunas dificultades doctrinales que eran complicadas. ¿Sí? Habían comenzado, por ejemplo, vamos a hacer capítulo 2, 18. Nadie os prive vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Miren, hermano, lo que nos es secreto en la Biblia ni siquiera intentemos meternos, porque les pasaba a estos, probablemente hermanos, quién sabe los que eran exactamente, pero estas personas metieron una doctrina, hicieron daño en la iglesia. ¿Qué pasaba? Había personas que estaban en camino a adoptar esta doctrina, adoración a los ángeles. Pero Pablo les escribe y les dice, doy gracias a Dios por vosotros. ¿Nos damos cuenta? Doy gracias a Dios. Si usted tuviera una lista, que la tiene en el grupo de miembros y otras listas que hay listas allí donde usted puede buscar el nombre de cada uno de los hermanos de la iglesia. Pienso que se puede hacer. Rey de la otra generación. Entonces, búsquelos, haga una listita, la pega en su lugar donde ora y ore por cada uno de los hermanos de esta iglesia. Sí, pero nada, me gusta tanto no importa. No importa. Ore a Dios. Los cambios que Dios tiene que producir en otros, va a usar su oración. Y los cambios que Dios quiere producir en mí, va a usar su oración. Hay una potencia en el acercarnos a Dios. Hermanos queridos, agradezcamos por nuestros hermanos. La gracia de Dios nos permite entrar a la oración con muchos deseos y a veces con muchas luchas. Por ejemplo, no olvidemos que orando encontramos fortaleza de Dios cuando el diablo ataca. Y realmente no me gusta hablar del diablo tanto. No me interesa hablar tanto del diablo, porque Cristo es mayor que el diablo. ¿Sí? Y conforme a la Biblia, conforme a la Escritura, el diablo fue derrotado en la cruz del Calvario. ¿Sí? Así que el diablo es una gallina sin cabeza. Se está muriendo, se está acabando. ¿Tiene fuerza? Sí. ¿Lucha contra la iglesia? Sí. ¿Tiene poder? Sí lo tiene. Pero Cristo es más poderoso que él. Así que si tú no oras, si tú no te acercas a ese que está sentado como rey en el trono de la gracia, no hay otro rey, el diablo fue despojado, por lo tanto, Cristo es el rey. Si tú no te acercas, tú te olvidas que cuando vienen los ataques de Satanás, siempre hay posibilidad de victoria. Siempre, siempre, siempre. Dios da la victoria. En Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6.
Vamos a leer versículos 12 en adelante. Vamos a leer el 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, lo que está diciendo Pablo a los efesios es, esto es verdad, esto es cierto, esto es cierto. El diablo no ha sido quitado aún del mundo, por lo tanto va a hacer todo lo que en su naturaleza pecaminosa perdida va a hacer. ¿Recuerdan cuando Jesús lo describe en el Evangelio de Juan? Él vino para hurtar, matar y destruir. Eso es lo que quiere hacer con nuestras vidas. Eso es lo que quiere hacer con la iglesia. Hace poco tiempo, yo no sé si fueron los hermanos que me contaron en Argentina, Néstor y su esposa, creo que fueron ellos, que hicieron lo que le llaman una macumba en la iglesia, tiraban cosas en la iglesia en Argentina. Y en un momento tiraron mucho dinero, o le ofrecieron mucho dinero. ¿Quién ofreció el dinero? La gente del diablo, a la iglesia. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No toqué nada, ¿eh? Bueno, lo que pasó fue que los hermanos de la iglesia empezaron a decir, ¿usamos este dinero o no lo usamos? Y nos decían, bueno, nos apareció ahí, ¿por qué no lo vamos a usar? El dinero no tiene ningún nombre, ¿no? No tiene el nombre de nadie. Así que otros hermanos dijeron, bueno, pero esto viene directamente del diablo. ¿Cómo lo vamos a usar? ¿Cómo terminó la iglesia, amado hermano? Cerrada. ¿Cuál era el propósito de los espiritistas en ese momento? Cerrar la iglesia. Lo logró. ¿Tiene más fuerza que Cristo? No, no tiene más fuerza que Cristo. ¿Tiene más poder que lo que Dios dice? No tiene. Pero lo hizo. ¿Cuál fue la clave? Bueno, probablemente la desobediencia de la iglesia. De usar un dinero que viene directamente de Satanás. Entonces, como la gracia de Dios nos permite armarnos, Él nos da una armadura. Una armadura, que hay muchas figuras en esto, no es el momento para verlo, ¿sí? Pero ya que tenemos luchas de guerra, de batallas espirituales, versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Es una responsabilidad del Hijo de Dios. Somos responsables. Para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Conocemos la verdad de Dios? ¿Difundimos la verdad de Dios? ¿Vivimos la verdad de Dios? Vestidos con la coraza de justicia. ¿Podríamos ponernos esa ropa de justicia, de rectitud que Dios nos ha dado a nosotros? De tal manera que el diablo va a decir, este solo habla de la verdad y este siempre está bien vestidito. Siempre muestra su justicia, su conducta recta. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Dios nos ha dado bocas y es para hablar de Cristo. Si esto no es tu tema para hablar con los incrédulos, ¿de qué hablas con los incrédulos? ¿De qué hablas? Si tienes la oportunidad de salvar un alma, ¿por qué la mandas al infierno? Así que vístete con el Evangelio, cálzate el Evangelio y habla de Cristo. Sobre todo tomad el escudo de la fe.
con el que podés apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Bueno, el enemigo enojado, ¿no? Cuando se tiraban aquellos dardos que se clavaban en los escudos, en aquel tiempo de cuero, la única forma era mantener el cuero bien, el cuero del escudo, ¿no? Engrasado, cuando no eran de metal, por supuesto, para que ese cuero hiciera rebotar ¿cómo dice acá? Los dardos. Y esos dardos tenían una fuerza muy grande, seguramente, ¿no? Al estirarse ese arco, esas flechas, esas lanzas. Así que el enemigo está furioso, pero hay solución. Ese es el asunto. Hay solución. Entonces, trabaja bien con tu fe. Cree a la palabra de Dios. Cree que Él te va a guardar, porque Él lo ha dicho así. Y si tu cuerpo es destruido, tu alma será salvada para siempre. Y tu cuerpo un día será resucitado para estar con el Señor. Parece que tenemos todo solucionado. Pero ¿cuánto nos cuesta venir a la presencia de Dios para ver esa solución? Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos que apretarnos con toda esa armadura de Dios y hacerlo bien. Usar la palabra de Dios. Pero termina diciendo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. ¿Has tenido algún ataque diabólico en los últimos tiempos? Algunos ataques se notan muy directos, provenientes del diablo. La mayoría de los ataques que tenemos son de nosotros mismos. Nos laceramos a nosotros mismos, nos lastimamos por el pecado. Pero hay ataques diabólicos. ¿Estamos preparados? ¿Estamos orando a Dios para resistir con esa armadura de Dios y hablando con Dios en forma permanente acerca de las cosas que nos están ocurriendo? Allí vamos a encontrar el fortalecimiento en los ataques del diablo. Hermanos, no olvidemos la oración. No perdamos de vista la oración. Un cristiano sin oración fracasa. Y si parece exitoso, no es real. Si parece exitoso, no es real. Una iglesia que no ora va a fracasar. Y si parece exitosa, no es real si esa iglesia no ora. Así que la gracia de Dios nos permita de que podamos tomar en serio esto y que nunca perdamos de vista lo que es importante. Hablemos con Dios. Y si ahora mismo te estás preguntando, o estás trayendo como algo fresco a tu mente tal dificultad que estás teniendo. La pregunta es, ¿has orado a Dios? ¿Lo has consultado con Dios? Está por tomar una decisión. ¿Lo has consultado con Dios? ¿Estás en ataques diabólicos? ¿Se lo has presentado delante de Dios? ¿Has hablado con Él? Dios permita que cuando Él venga, cuando el Señor venga, nos encuentre velando en oración. Mi amado pastor Rossi, ahora está con el Señor, él decía, yo quisiera morirme orando. Quisiera morir orando. Y cuando él hablaba de su comunión con Dios, su relación con Dios, ya les he dicho esto, pero me gusta decirlo, él decía que al estar con Dios, al hablar con Dios, era como que un amigo le abrazara y estuvieran hablando de las cosas que estaban ocurriendo. Así te acercas a Dios en total reverencia, en total amor, con temor verdadero, porque es el Dios, el único Dios verdadero, con deseos verdaderos, porque es el único deseable, el único perfecto.
Dios nos bendiga a cada uno. Dios, de verdad, Dios nos regale una iglesia que ora. Y si tú no oras, ya puedes sentir, ya debes estar sintiendo el fracaso de tu vida y el fracaso de esta iglesia. Ya debes estar sintiéndolo. ¿Sí? Ahora comienza a orar y por lo menos tú no vas a fracasar. Así que si todos lo hacemos, esta iglesia no va a ser un fracaso. Padre, te adoramos a ti. Gracias. Gracias nuevamente por orar a Dios. Perdón, Señor, perdónanos. Perdónanos. Lávanos en la sangre del Señor Jesucristo y ayúdanos a ser muy, muy honestos en nuestras oraciones. Muy honestos. Que podamos ser sistemáticos en el acercarnos a Dios. Que podamos mantener esta agenda con Dios. Y que todo aquello que lo interrumpe, por cualquier razón, podamos vencerlo con la gracia de Dios, orando a ti. Y todo aquello que hace que la mente se aparte, aún en el mismo tiempo de orar, puede ser el cansancio, la distracción, los placeres del mundo. Cuando eso llegue, entonces, Padre, tú nos ayudes a centrar nuestra oración para dirigirla a ti. Gracias por este tiempo con nuestra iglesia. Gracias, Señor, tú eres bueno y confiamos, esperamos que tú vas a levantarnos y vas a darnos hermosos tiempos de oración para la gloria de tu nombre. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.